Luis Enrique García Rodríguez es una leyenda del sistema financiero internacional. En su trayectoria estuvo en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, más que todo en América Latina, en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde fue tesorero, y por más de 30 años como presidente de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina. Sigue muy activo, es actualmente el presidente del Comité Directivo del Consejo de Relaciones Internacionales de América Latina y Caribe, el RIAL, donde con otras grandes personalidades de América Latina discute los rumbos de nuestra región. Y lo que es lo más importante para nosotros de la universidad, ahora es catedrático de la Cátedra José Bonifacio de la Universidad de São Paulo, una cátedra muy prestigiosa que la USP mantiene desde 2013 para recibir grandes personalidades del espacio iberoamericano que se quedan con nosotros en la universidad por un año con muchas actividades académicas. Lo principal, la dirección de un grupo de investigación que trabaja con el tema seleccionado por el candidato. Enrique García seleccionó el tema del desarrollo en América Latina con énfasis en el tema de la infraestructura, y esto es lo que está estudiando con los alumnos. Esta entrevista se hace los marcos de la relación que la Cátedra José Bonifacio y la Universidad de São Paulo mantiene con el Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca. Y se publica esta entrevista en la Revista de Estudios Brasileños, que es la más importante revista periódica de estudios brasileños que se tiene fuera de Brasil. De modo que esta actividad de Enrique García tiene mucha repercusión, no solamente en Brasil, mas además de todo en el espacio iberoamericano. Incluso porque recientemente se pasó a publicar los artículos de la Cátedra José Bonifacio en libros de acceso público y gratuito que están disponibles a investigadores de América Latina o de estudios de América Latina que están en todo el mundo. Entonces empezamos, don Enrique, por saludarlo en su presencia en la Universidad de São Paulo, en esta actividad que se hace conjuntamente con la Universidad de Salamanca, preguntando sobre su presencia en São Paulo, las actividades que está desarrollando en la Cátedra José Bonifacio. Sí. No, bueno, muchísimas gracias, Pedro. Es una gran satisfacción, indudablemente, estar en esta gran universidad, que es la mejor universidad en el ranking de América Latina, y particularmente en esta cátedra que tiene un prestigio y un impacto muy importante. Quiero agradecer mucho el que se me haya invitado y que, dada la naturaleza de mis antecesores, el presidente Lagos, Enrique Iglesias, presidente Felipe González, Beatriz Paredes, Laura Chinchilla y otras personalidades, así que muy honrado. Muchas gracias por la introducción. Quizá dos apreciaciones. Evidentemente, mi carrera ha sido siempre vinculada al tema del desarrollo y mucho énfasis en el tema de la banca de desarrollo. Como bien señalaste, he estado en el Banco Interamericano de Desarrollo, estuve 17 años en el Banco Interamericano, y en el fondo y en el banco he sido miembro del directorio. En CAF hay una pequeña matiz. Tú mencionaste 30 años. Es correcto, 30 años de mi vinculación, pero como presidente ejecutivo número 1 he estado 26 años, pero los 4 años no se he equivocado, porque yo fui en mi capacidad de viceministro de Planeamiento y Coordinación en los primeros años de la vida de CAF. Yo fui miembro del directorio y como ministro, jefe del Gabinete Económico de Bolivia,
de 1989 a 1991 fui también miembro del directorio y presidente de su directorio. Todo me equivoco, no me equivoqué tanto. No, pero está bien, pero muchas gracias. Lo único que me preocupa es que al haber contado, dijiste que era una leyenda, eso me ha preocupado, porque eso quiere decir este viejito que está aquí, ¿no? Bueno, pero yendo al tema de mi presencia, desde luego, este es un momento muy importante en el mundo. Para comenzar, estamos viendo temas muy diferentes, vemos conflictos de todo tipo, la confrontación que hay entre la China y Estados Unidos, el cuestionamiento, la institucionalidad que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, y una preocupación en América Latina. Se nota que los vientos, que habían sido unos vientos de cola, que le permitieron a la región, especialmente a fines de la última década del siglo pasado, del milenio pasado, y los primeros años de este milenio, una coincidencia feliz, que fue haber podido mantener dentro de un marco de estabilidad macroeconómica un crecimiento económico razonable, pero con un aditamento que no había sido común en la región, que hubo una mejora sustancial en la equidad y la distribución de la riqueza, y muy particularmente la reducción de la pobreza, la incorporación de nuevas clases medias a una región. Sin embargo, después de la crisis de los años al final de la primera década, y más particularmente después de 2013-14, ahora los vientos ya son de cola, los vientos vienen de frente, y consecuentemente la región está atravesando un momento de transición importante, con el aditamento que el crecimiento económico de la región es mediocre, como promedio debajo del 2%, aunque evidentemente hay algunos países, como el caso de Dominicana, Panamá, Bolivia, Paraguay y los medianos, que están con crecimientos encima del 3-4%. Pero las grandes economías, como es el caso brasileño, el caso de la Argentina, y para qué citar la situación tan difícil del caso venezolano, llevan hacia abajo el crecimiento. Entonces, en ese marco, ¿cuál es el propósito de mi presencia en este año? Es precisamente, a la luz de esta realidad, preguntarnos cómo está América Latina, cómo se compara América Latina con el mundo. Y aquí la noticia no es buena, porque resulta que si uno mira los indicadores que en materia de ingreso per cápita, participación en el comercio internacional, en los avances en innovación y tecnología, las estadísticas muestran que la región ha quedado bastante rezagada, contrariamente a lo que ha sucedido con los países del este asiático, donde está China, donde está Vietnam, donde está Singapur, donde está Corea, que en los últimos 20, 25 años han tenido un avance muy grande. Entonces, la pregunta es, y es lo que vamos a tratar de conversar en las conferencias, con los estudiantes, lo que estamos haciendo en este año es discutir los temas centrales. ¿Cómo retomar una agenda de desarrollo que permita a la región retomar un ritmo de crecimiento que no puede ser un crecimiento de 2-3%, sino tiene que ser por lo menos del 5-6%, para lograr acercarse a una convergencia con los países industrializados y poder mantener este avance en materia de reducción de pobreza, mejoramiento de la equidad, en fin. Si no se hace eso, estamos en problemas. Entonces, para eso, el planteamiento central es que es necesario tener una visión holística, donde se compatibilicen los objetivos centrales en forma simultánea de estabilidad macroeconómica, eficiencia, y que tiene que ver con productividad y competitividad, pero al mismo tiempo con un impacto en la disminución de la pobreza y la equidad, y algo muy importante, respetando las realidades ambientales para dar la sostenibilidad al caso. Este es el mensaje. Y tú mencionabas, entonces, lo que estamos viendo, el concepto general de la importancia de la productividad, de la inversión,
tomando en cuenta una realidad que no estaba presente hace 8 o 10 años, que se llama la cuarta revolución industrial, donde los temas del avance en blockchain, la automatización, los robots, todas estas cosas son la parte de la vida, y si América Latina no adecua sus sistemas educativos, su infraestructura, sus instituciones, va a tener un gran problema. Entonces, ese es el gran desafío que tenemos. Y desde luego, para uno de los temas que estoy enfatizando en este año es áreas concretas, y un área que es muy concreta es el área de la infraestructura y la logística. Yo pregunto entonces, ¿por qué esta énfasis en el tema de infraestructura? ¿Por qué este tema puede, dentro de esta concepción holística de desarrollo, tener un papel, un rol de conducción de la solución, o por lo menos de apuntar un futuro mejor para nuestra región? No, porque infraestructura, si uno mira los habilitadores centrales para un crecimiento de calidad, son varios. Uno es instituciones, el otro es infraestructura y logística, el otro es educación y habilidades, y desde luego está la macroeconómica. Entonces, se habla mucho más del tema macroeconómico en general, en los círculos académicos, en todos lados, pero infraestructura no podíamos hacer todo. Evidentemente los investigadores están trabajando en temas variados. Algunos están tocando temas ambientales, otros están tocando temas de educación, otro muy importante, el desarrollo de los sistemas financieros, pero ya en el análisis más profundo que yo quiero dejar esta infraestructura por la experiencia práctica, que además por la importancia que tiene la infraestructura y la experiencia práctica que en mi carrera he tenido, porque en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, un pilar y un catalizador del crecimiento que ha tenido esa institución de muy pequeña a lo que es hoy, se debe a la infraestructura y la logística, al haberse convertido en el principal financiador multilateral de infraestructura, con instrumentos que van más allá de la obra pública tradicional y que te llevan a instrumentos de participación pública-privada, atracción de recursos externos, fondos especiales, esquemas innovadores de ese tipo. Y tomando en cuenta una realidad muy grande, que la infraestructura no es algo que se hace de la noche a la mañana. Necesitan gobiernos que tengan una visión de largo plazo para decidir las prioridades sistemáticamente que tiene un país o que tiene una región. Y esa es la base, ¿para qué? Para la preparación de estudios profundos, que no solo vean la parte técnica, los ingenieros, no solo vean la parte económica de los economistas, o la financiera de los financistas, sino los impactos sociales y algo muy importante, el impacto que tiene una obra de infraestructura en el medio ambiente. Eso para seleccionar opciones alternativas en las carreteras, en la energía, en el desarrollo urbano, en fin. Y eso es lo que estamos trabajando en forma seria. Y desde luego esto nos lleva además a una parte que es muy importante, la institucionalidad para la infraestructura. ¿Cuál es el rol del gobierno central? ¿Cuál es el rol de los gobiernos federales o provinciales? ¿Cuál es el rol del sector privado? ¿Cuál es el rol dentro del sector privado, de las empresas que construyen, de los proveedores de materiales y equipo? ¿Cuál es el rol de los sistemas financieros? ¿Cómo movilizar los recursos de los fondos de pensiones, de los bancos comerciales? Y aquí viene un tema que yo lo tengo muy en el corazón, porque más o menos del total de mi carrera, que son varias décadas, no quiero decir cuántas, de más de 50 años que comencé mi carrera, de esos 50, 46 años he estado en banca de desarrollo, internacional y nacional y regional, subregional. Y entonces una cosa que estamos trabajando y que queremos tener un producto basado no solo en la teoría, sino en la práctica, es
¿Cuál es el rol que tienen hoy en día las instituciones financieras de desarrollo, ya sean de carácter global, como es el caso del Banco Mundial, o los nuevos bancos regionales que se crearon, el Banco Interamericano, el Banco Asiático, el Banco Africano, el CAF, Banco de Desarrollo, y los bancos de carácter nacional, el BNDES, la Nacional Financiera, que el mundo ha cambiado y no pueden hacer lo mismo de antes. Entonces, ese es otro producto que yo creo que vamos a poder influir intelectualmente, desde luego, pero yo soy pragmático y yo pienso que los intelectuales, los que estamos en las universidades, no solo debemos quedarnos en producir documentos que entre nosotros resultan muy atractivos, sino que tienen que ser instrumentos para influir en las políticas públicas, en la acción de los jugadores, en los partidos políticos, en los entes empresariales. Entonces es por ahí que estamos, y estoy muy contento porque en el tiempo que estamos ya trabajando en esto, estamos en avances, y yo espero que al final de este ejercicio tengamos un producto o varios productos relevantes, y uno de ellos será un libro. Y ahí le pregunto exactamente sobre un punto de su manifestación, que es esta dimensión de políticas públicas regionales, porque Brasil es un país muy grande, y por lo tanto la idea de políticas públicas está siempre muy conectada con el gobierno nacional, el gobierno federal, las instituciones, ¿no? Pero un avance muy grande que se tuvo fue exactamente con el BID, con la CAF, esta perspectiva de concebir políticas públicas regionales latinoamericanas con estándares, con padrones, con términos de referencia que empiezan a generar la posibilidad de, con estas políticas públicas regionales, se incrementar más la integración. Por otro lado, del punto de vista de los gobiernos, se siente en América Latina que el tema de la integración no está tan presente hoy como estuvo hasta 10 años, por ejemplo. ¿Cómo imagina la perspectiva, cómo ve la perspectiva de la integración en América Latina? No, mira, este es un tema intencionalmente. En mi primera parte no mencioné mucho de esto porque yo quería abordarlo en forma más profunda. Este es un tema muy importante y muy serio. Y para comenzar respondiéndote, yo diría que lamentablemente, si yo hago una revisión histórica de la evolución de lo que es el concepto de la integración regional, y más que el concepto, la institucionalidad que comenzó esencialmente a principios de los años 60, a fines de los años 50, con mucha influencia, y comenzaron a nacer los esquemas de integración en el contexto latinoamericano. Por un lado, en Centroamérica, el esquema de integración centroamericano, nació la Comunidad Andina, que era el Grupo Andino, y varios, nacieron instituciones como el BID, nació instituciones como el Banco Centroamericano de Integración, como CAF, etc. Y esos esquemas que tuvieron sus dificultades. El Mercosur aquí. No, pero es que llega después. Sí. Eso que comenzó en los 60 era un modelo que estaba muy afincado en el esquema de sustitución de importaciones que América Latina, con la influencia del profesor Previs, tomó en los años 50. Que la integración era un poco una integración que buscaba la programación industrial cerrada de la región. Pero vino el colapso de la crisis de la deuda y todo esto, y a mediados de los años 80, es que hay un renacimiento a la integración, y CEPAL tiene una influencia muy importante en el sentido de crear el concepto de el regionalismo abierto. O sea, tenemos que integrarnos no solo para mirarnos hacia adentro, sino para insertarnos en el mundo. Y con ese concepto se reforma lo que era el Grupo Andino y se vuelve la Comunidad Andina, nace el Mercosur, hay una
se busca la convergencia del Mercosur con la comunidad andina. Hay avances porque todos los andinos eran observadores de Mercosur y todos los de Mercosur eran observadores del Mercosur. Entonces, un esfuerzo muy grande. Y aquí hay un hito fundamental en la historia de la integración, que Brasil toma el liderazgo en el gobierno del presidente Cardoso. Se realiza la primera cumbre de presidentes de América del Sur. Yo tuve la fortuna, como presidente de CAFE, con Enrique Iglesias, presidente de OBG, de estar en la mesa, sentados, y ahí nace un concepto muy importante, pragmático, que más allá del tema de la integración productiva y comercial, un ámbito en el cual se debía trabajar era el de la integración mediante la infraestructura. Y se crea un programa que fue muy exitoso, que es el IRSA. Y el IRSA ha sido un programa que definía a muy alto nivel todas las rutas de integración suramericana, pero no con un criterio meramente nacional, sino en una discusión global. Y eso avanzó mucho, y más aún la institución que yo presidí ha sido el principal financiador de la integración suramericana en los proyectos. Si tú vas en el mapa, comenzando por las carreteras que unen Brasil con Venezuela, el gasoducto que viene de Bolivia a Brasil, todas las interconexiones entre Chile, Argentina, todo eso en gran parte, un porcentaje alto, fue estimulado y financiado por la institución que yo presidí. Sin embargo, como pasa muchas veces, ese proceso se enfrió. Se ha enfriado y nuevamente... ¿Desde cuándo? Mira, voy a ser muy franco, hubo problemas. El primer problema, es decir, este es un hecho histórico. En esa búsqueda de convergencia entre lo que era el Mercosur y la comunidad andina, se realizó una cumbre presidencial en el Cusco, en Perú, durante la presidencia del presidente del Perú. En ese momento era Toledo, presidente de Chile era Lagos, era Fernando Henrique el presidente, y ahí se llegó a un acuerdo de buscar la convergencia. Y hubo dos factores que cambiaron. Hubo discrepancias de orden un poco conceptual con el presidente Chávez, que él se salió de la comunidad andina, pateó al tablero y entró al Mercosur. Uno. Y la burocracia. Mucho cuidado con las burocracias, mucho cuidado. Las burocracias se pusieron nerviosas, porque si había una convergencia entre los dos, la institucionalidad iba a ser una. Ya no necesitabas una secretaría pomposa en Lima de la comunidad andina y otra en Montevideo. Entonces, esa línea. Y luego dejaron de tenerse las reuniones de alto nivel que definían esto, y se volvió una cosa un poco más de ministros de infraestructura, lo que antes no era así. Antes las reuniones, los primeros años, quienes estaban reunidos en la mesa, estaban los ministros de infraestructura, sí, pero los ministros de infraestructura solo miran infraestructura. Tenías que tener los que ven lo grande, tenías los ministros de planeamiento, tenías los ministros de la política más grande, eso vale. Entonces, hay un retroceso. Pero volviendo al tema, entonces, en lo que es este paso por la universidad, uno de los temas que estamos viendo es, a la luz de todas estas realidades, el hecho de que hay una fragmentación, que se han creado infinitos instituciones, porque bueno, se debilitó lo andino, nació el Mercosur, lo andino está muy débil, Mercosur no ha funcionado plenamente. Se creó el ALBA, se creó UNASUR. UNASUR, por ejemplo, es otra. UNASUR es la retoma de lo que se habló en Cusco, pero otra vez se interfirió en la institucionalidad como tal, y eso no funcionó bien. Pero ahora resulta que en lugar de arreglar lo que existe, mejorarlo, cambiarlo, no, se crea algo nuevo, aparece Prosur. También se creó
la Alianza del Pacífico. O sea, hay demasiadas instituciones, está el CELAC, está el uno, el otro. Entonces, hoy día lo que corresponde es poner la mano al pecho y decir, si América Latina quiere tener un rol, no solamente estimular lo que es la realidad económica global, para poder complementarse en sus producciones, para poder comunicarse, para poder fortalecer no solo lo económico, lo social, tiene que tener esquemas de aproximación pragmática. Y lo más importante, si quiere jugar en el mundo, ni Brasil como Brasil puede ser el gran jugador solo. Ahí yo le interrumpo para preguntar de Brasil, ¿no? Perfecto. Porque estamos hablando para la revista de estudios brasileños, y hay en Europa, donde la publicación de la REB alcanza, en América Latina, mucha curiosidad sobre Brasil. Porque Brasil, por un lado, es uno de los grandes países del espacio latinoamericano, y por lo tanto se tiene en cuenta que debe tener una posición de liderazgo. Por otro lado, por ser un país muy grande, es muy autárquico, es muy cerrado, es poco conectado con los vecinos de una manera general. Y esta ambigüedad es una marca casi constante de Brasil. ¿Cómo ve la perspectiva, desde el punto de vista de su trabajo en una universidad brasileña, la más importante universidad de Brasil, en el diálogo con los estudiantes, con los investigadores? ¿O qué está hablando para esta comunidad de brasileños que van a tener un rol importante en la sociedad brasileña sobre esta inserción internacional de Brasil? No, mira, el punto yo creo que es clarísimo. Brasil es el país más importante de la región, por dimensión, por población, por potencial, en fin. Y es cierto que quizá atrás era muy autárquico. Sin embargo, yo quiero reconocer de mi experiencia práctica dos gobiernos que yo seguí muy de cerca en las posiciones que he tenido de Cardoso y de Lula, que ellos, tanto el presidente Cardoso como el presidente Lula, tuvieron una concepción importante de apoyar la integración con matices, enfatizando no solo lo económico, en el caso de Lula mucho énfasis en la parte social, que lamentablemente se ha retratado. Pero yendo el mensaje positivo, yo creo que al nivel de la universidad, estando en Brasil, en una gran universidad como esta, hay que mostrar que Brasil, no solo para su desarrollo interno, sino como un líder en la región, tiene que ser un agente catalizador de la integración del futuro. Si no lo hacemos, y vamos a Brasil, evidentemente, y esto está claro, Brasil no puede quedarse contento con un crecimiento de 2-3%. Tiene que ojalá tengamos 2-3%. No, por eso. Ojalá que no. Brasil tiene que retomar un crecimiento de 5-6%. Y además no puede ser simplemente un crecimiento basado en cerrarse. El mundo de hoy, volviendo a los temas de tecnología, cadenas productivas, innovación, la cuarta revolución industrial, los países ya no pueden cerrarse. Ya no es como antes. Antes tú cerrabas tu frontera, ahora con la tecnología manejas de otra forma. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo interno. Es decir, por ejemplo, Brasil, que es la economía más grande, es la octava economía del mundo. Sin embargo, en términos de su ingreso per cápita, está en el promedio, no tiene un ingreso per cápita en el promedio latinoamericano, más o menos $16,000 en PPP. En competitividad de 140 países, América Latina está mal ubicada. El país que tiene el mejor índice de competitividad integral, que no solo es lo económico, sino lo institucional, lo político, lo social, es Chile, que está en la posición 33. Pero ese índice, que uno podrá criticar lo que sea, Brasil está en la posición 78. Entonces hay un gran esfuerzo y yo espero que uno de los productos que me gustaría mucho que terminemos de hacer es que demos ideas innovadoras de una integración
regional que ya no es institucionalmente igual que la de los años 60. Ya no es la réplica. Lo que hicimos los latinoamericanos es copiar o tratar de copiar esencialmente el esquema que crearon los europeos en la Comunidad Europea y Unión Europea. Y algunos ya se fueron al extremo máximo. El caso de lo andino es una réplica total. ¿Qué no tiene? Tiene parlamento, tiene corte, tiene esto, tiene todo. Arancel externo, todas las cosas. Pero ya la situación ha cambiado. Entonces tienes que adaptarte, ser más pragmáticos. Más flexible. Más flexible. ¿No? Entonces, por ejemplo, la Alianza del Pacífico evidentemente es más flexible, pero tampoco es un esquema de integración. A veces el marketing es más fuerte. Entonces aquí Brasil tiene una responsabilidad muy grande y yo conversando yo tengo mucho conocimiento a actores relevantes en la política brasileña de todas las tendencias y hay un consenso de que este es un tema en que Brasil tiene que retomarlo y hay que influir. Y desde la universidad ustedes tienen la responsabilidad de ser los líderes intelectuales promotores de esta nueva filosofía. Quiero terminar nuestra entrevista hablando de las relaciones de Brasil con uno de los países que Brasil tiene su más larga frontera, que es Bolivia. ¿No? Todo catedrático que viene a la Universidad de São Paulo agrega también el conocimiento sobre su país, ¿no? Cuando Iglesias estuvo, discutimos Uruguay, con Laura Chinchilla Costa Rica, y claro que vamos a tratar de Bolivia. ¿Cuál es para los brasileños, para la Universidad de Brasil, la información importante sobre Bolivia? No del punto de vista muy puntual o coyuntural, porque estas cosas se cambian, pero del punto de vista estructural, del punto de vista de la evolución histórica. ¿Cómo ve la situación de Bolivia y la relación de Bolivia con Brasil en el contexto latinoamericano? Sí, no, muy bien. Y como boliviano y de haber estado participando en mi país en diversas posiciones y desde luego desde mis posiciones de multilaterales siguiendo el país, es una historia muy interesante, ¿no? Porque Bolivia al final, su fortaleza económica desde la época de la colonia, su bendición y quizá maldición, es que su riqueza en la minería, en las materias primas, fue la base principal. Primero fue la plata y luego el estaño. En la época de la colonia, para que tú te des cuenta, Potosí, por eso se dice, se ganó un Potosí. La ciudad de Potosí, que hoy día no debe tener más de 300,000 a 200,000 habitantes, llegó a tener 1 millón de habitantes por la minería. Entonces, esa cultura hizo de que el país sea muy concentrado y que los sectores autóctonos, porque tiene una riqueza cultural muy grande de las culturas quechua y aymara, quedaban muy marginados. Entonces Bolivia tuvo un proceso de cambio histórico muy importante que comienza en el año 52, cuando un gobierno que fue democrático porque ganó elecciones, pero después hubo un golpe militar, pero volvió y fue Paz Extensoro, y el MNR, un partido que estuvo muchos años en el poder, y hizo la revolución, que hubo reforma agraria, voto universal, nacionalizaron las minas, en fin, y todo eso dio un impulso, y Bolivia ha tenido un cambio a través de los años interesante, con crecimiento, momentos de subida y bajada. Pero, ¿dónde está Bolivia hoy día? Hoy día, evidentemente, ha tenido un avance interesante. El mismo hecho de que el presidente de Bolivia sea Evo Morales es una muestra de la evolución, que si no hubiera habido la revolución del 52 y no hubiera habido una serie de los cambios posteriores, jamás se hubiera pensado que una persona que venía de un estatus relativamente bajo pudiera llegar a ser presidente. Y la gran lección de Bolivia, que yo creo que es importante, es que, fíjate, el presidente Morales, ¿qué cosas ha hecho en los años que está? Va a estar más o menos en 12 años de gobierno. Uno, no ha cambiado los fundamentos básicos de la macroeconomía. O sea, en Bolivia hubo una hiperinflación muy grande en el año 84-85,
que en ese momento era la más grande que había habido en América Latina, porque la inflación ese año fue 8.000% y podía haber llegado a 28.000, pero ya perdimos el campeonato porque mis amigos venezolanos tienen más de 1 millón de inflación. Bueno, pero ese cambio que fue el ajuste que tuvo que hacerse y que lo hizo el mismo presidente que hizo la revolución, o sea, un cambio paz extenso oro, pero eso se estableció como política. A mí me tocó ser ministro y jefe del gabinete económico en el siguiente gobierno, que el presidente era Jaime Paz, que venía de la oposición a ese gobierno, sin embargo, quedamos con la misma, y esa política se ha mantenido, y el presidente Morales la ha mantenido. Segundo, ha tenido una bonanza muy interesante en el ciclo de las materias primas, que le ha permitido a Bolivia no bajar del 4%, 4,5%, 5% de crecimiento en los últimos 12 años, pero con el aditamento de que ha habido una reducción de la pobreza. Bolivia, un país en Sudamérica de los más pobres en ese sentido, ha bajado al 38% de más de 50%, y lo que ha mejorado es la distribución de la riqueza, ya que el índice, hay un índice un poco técnico que es el Gini, que estaba por encima del 50%, por Brasil está en más de 50%, está en 44, 45%. Entonces, hay una clase media emergente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bolivia ha avanzado, pero, un momento, tampoco pensemos que sigue siendo un país con un ingreso per cápita relativamente bajo en Sudamérica y tiene desafíos muy grandes para transitar, igual que el resto de América Latina, pero más en el caso de Bolivia, de lo que es un modelo tradicional de ventajas comparativas basado mucho en las materias primas, a un modelo donde haya tecnología, innovación en las mismas materias primas, pero otros sectores para el mundo actual. Ahora, Brasil y Bolivia, la frontera más grande que tiene Brasil con un país. Usted me hablaba siempre de esto. Y la de Bolivia, desde luego. Es decir, tú vas y todo es Brasil, ¿no? Entonces, hay una complementación muy grande. Y parte de la bonanza que ha tenido Bolivia se debe a la relación con Brasil. ¿Por qué? Porque Bolivia descubrió importantes reservas de gas, y los acuerdos que se hicieron entre Brasil y Bolivia en la época, era Itamar, ¿no? Itamar Franco, y Cardoso era el ministro, esos acuerdos han significado que Bolivia ha tenido una fuente importantísima de desarrollo. Yo tengo una anécdota, en el momento que yo vine a Sao Paulo, cuando nuevo presidente de CAF, y yo quería que Brasil entre a CAF, y que CAF de ser de andino se convierte en Sudamérica, y así resultó. Y me reuní con el ministro de Fazenda, que en ese momento se llamaba Fernando Henrique Cardoso, aquí en Sao Paulo, él estaba de visita. Y éramos amigos, que venía del CEPAL y las cosas, y le digo, me dice, mira Enrique, tu institución me parece muy interesante, pero mis burócratas, otra vez los burócratas del Banco Central, me dicen, ¿para qué vamos a entrar a una institución donde si Brasil ingresa, lo único que se podía financiar en ese momento era comercio, trade, entre Brasil con uno de los países andinos? Eso no tiene atractivo. Entonces me dice Carlos, pero te hago una pregunta, yo creo mucho en una visión de integración, me dijo, y ¿no podría tu institución financiar proyectos? Por ejemplo, me dijo, la carretera que queremos hacer entre el norte de Brasil y Venezuela, y tu país ha descubierto, me dice, gas, ¿no podría financiar un gasoducto? Le dije, pues, ministro, no lo puede hacer, por eso hay que hacerlo. Y yo llegué y cambiamos la política, los ministros andinos cambiaron, y consecuentemente comenzamos a financiar los proyectos. Y los dos proyectos que me mencioné fueron la base. En un caso, era un financiamiento de una obra pública. En el segundo caso, el gasoducto era una mezcla Petrobras y el sector privado. Y bueno, y ese es el. Entonces,
para Bolivia. Ahora, a mí lo que me preocupa es el futuro de la relación, es decir, con los descubrimientos que ha hecho Brasil, etcétera, hay que encontrar una manera de colaborar y de seguir trabajando para Bolivia en su política exterior. Yo diría prioridad 1 más 1 más 1 más 10 más 50 es Brasil. Es decir, así que, no, y en general la relación así buena. Y por ejemplo, un detalle que me parece a mí interesante, no obstante las diferencias ideológicas y políticas que existen entre la visión que tiene el presidente de Bolivia, Morales, y la visión que tiene el presidente de Brasil, Bolsonaro, sin embargo, el señor Morales vino aquí a la transmisión del mando y tuvieron una relación correcta y constructiva. Así que yo espero que precisamente uno de los objetivos que estamos buscando en este año y estamos avanzando es que Brasil, y en un centro académico de la categoría como este, se conozca más la importancia de esta relación, porque para la integración suramericana, Bolivia está en el corazón, en el centro. Tiene la frontera grande con Brasil, pero es Paraguay, con Argentina, con Chile, con Perú. Así que yo soy optimista. Muchas gracias, don Enrique. Fue muy interesante porque se logró hacer una colección de los principales temas de su presencia aquí en la Universidad de São Paulo. Muchas felicidades en su trabajo como catedrático de la Cátedra José Bonifacio y que podamos volver en el futuro para verificar entonces los productos que este trabajo se logrará realizar. No, y la otra cosa que yo espero que durante los meses que me quedan, mi portugués esté pulido, así que mi última entrevista va a ser en portugués. Muito obrigado. Felicidades, catedrático. Muito obrigado, então.